creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo no es nada más ni nada menos que decir que Dios crea desde la nada. Esto, sin embargo, es un dogma católico y también un dogma que se creyó desde el inicio del cristianismo. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Hay que entender entonces que este dogma supone nada más la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Porque, por ejemplo, vamos a encontrar a Teófilo de Antioquía, que él, en su carta Parautólico, decía de qué de grande va a tener Dios si para crear a nosotros tuvo dependencia de la materia para poder crearnos. Evidentemente, Dios es tan grande porque Él no depende de nada para hacer algo. Nosotros, como individuos, necesitamos, por ejemplo, para preparar el café, necesitamos leche, necesitamos café, necesitamos azúcar, para preparar una bebida. Dios, sin embargo, requiere solamente de sí mismo y se basta por sí para generar. Y esto ¡Cielos, qué macizo! tiene también otras implicaciones. Las implicaciones, por ejemplo, podrían ser que cuando Dios crea las cosas por sí misma, entonces lo hace con una voluntad de totalidad del entendimiento. Dios no puede crear, por ejemplo, maldad, porque no es parte de sí. Dios no puede crear error, porque no es parte de sí. Dios no puede crear algo irrazonable, porque no es parte de sí. Entonces, vamos a entender bien ese punto. Cuando Dios crea en virtud de sí sobre lo que es Él mismo. Y si Él es lo que es, en este caso omnipotente, bueno, todopoderoso, y de hecho crea con voluntad, entonces con voluntad crea al ser humano dentro de la posibilidad que sea capaz de matar al propio Dios, que es lo que sucede en la figura de Cristo. No es que Dios no sabía de la posibilidad. Dios, conociendo la posibilidad de que su Hijo y Él mismo, por consiguiente, tendría que morir, Él aceptó esto. Algo que no es propio de Él, porque no es propio de Dios sufrir, no es propio de Dios pasar debilidad, no es propio de Dios, Unos minutos más tarde. no es propio de Dios padecer, y aún así Él padeció, sufrió y murió por nosotros. Esto vamos a ver principalmente en San Agustín. Si nosotros miramos las confesiones de San Agustín, él implica muchas veces y explica sobre cómo Dios siempre está más interior de lo interior del sujeto. Cuando nosotros reflexionamos y pensamos sobre las cosas que Dios quiere de nosotros, sobre lo que Dios desea para nosotros, San Agustín dice que Dios, sin embargo, está todavía más. Si nosotros nos pusiéramos a reflexionar una y otra vez, Dios seguiría estando todavía más dentro. Pero dice San Agustín que también es lo contrario, que cuando yo miro la creación, Dios todavía está más arriba de la creación. Y es por eso que Dios es misterioso y sus caminos son misteriosos. Porque es un Dios tan elevado para el intelecto que nada puede ser pensado más alto que Él. Y como nada puede ser pensado más alto que Él, nosotros tenemos una limitación para entender las cosas de la realidad. Tenemos muchas demostraciones, pero no una confirmación. Las confirmaciones son, sin embargo, netamente de la fe. Y de hecho esto es lo que todos los días hacemos. Nosotros confiamos, por ejemplo, de que existen los átomos. Existen los átomos y nosotros creemos esto porque la ciencia nos los dice. Pero ninguno de nosotros vio un átomo. Creemos, sin embargo, que es cierto. Y tenemos muchas razones. Pero lo que nos confirma esto es la fe. De igual forma, nosotros creemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero yo, sin embargo, nunca vi a la Tierra girar alrededor del Sol. Pero yo lo creo y lo afirmo. ¿Por qué? Porque tengo razones que lo demuestran, pero es mi fe la que confirma el hecho. ¿Qué es el hecho? Que la Tierra gira alrededor del Sol. O lo mismo, que la Tierra es redonda y en otra figura, es por una deducción que es demostrable y por ciertas cosas que yo le atribuyo la fe para creer. Entonces, nosotros en la vida cotidiana siempre hay razones para creer, pero creemos porque hay algo que nos confirma y nos mueve a creer, y eso es precisamente la fe. ¡Qué buen servicio! Por eso dice Tomás de Aquino en su Suma Teológica que Dios no hace participar en sí de Él. Nosotros, a medida que participamos de Él, entendemos sobre Él y le comprendemos a Él. Y la creación, como tal, está en dependencia de Dios. Entonces Dios, como sujeto, es superior a todo y todo lo que Él crea está en dependencia en la relación a Dios. Y en cuanto las cosas son ordenadas, son perfectas y están determinadas para un fin, es nada más y nada menos gracias a la existencia de Dios.
porque las cosas están ordenadas, van a una perfección y van a algo en relación a la participación de Dios. Por eso nosotros decimos que nos santificamos y hacemos las cosas buenas a medida que escuchamos a Dios. Y escuchamos a Dios a medida que participamos de Él. Y participamos de Él a medida que cumplimos su voluntad. Como Jesús dice, que aquel que obre y escuche las cosas que Él dice, Él y su Padre vendrán a morar en nosotros. Y es exactamente lo mismo. Nosotros participamos de Dios a medida que hacemos el bien. Pero también como participamos de Dios, Dios está elevado a nuestro entendimiento y más profundo de nuestro entendimiento. Es decir, que Dios es más espiritual de lo espiritual y Dios más trascendental de lo trascendental. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Por más que yo quisiera entenderle a Dios por el mundo, no voy a conseguir comprenderle por completo. Y tampoco interiorizando en mí, podré entender a Dios por completo, de ninguna de las formas. Y esto es simplemente para entender un poquito el contexto. Teófilo de Antioquía escribió su carta para Autólico más o menos por el año 170. Cuando él escribe esto es para explicarle que Dios es capaz de crear las cosas del no ser al ser, desde la nada misma. Y esto supone que Dios simplemente crea en sí y por sí. La nada no es un objeto, la nada es simplemente nada. Y Dios crea las cosas en sí. Antes de Dios, o mejor dicho, con Dios, no existe el universo, no existe el espacio, no existe el tiempo, no existe la materia. Y Dios, sin embargo, hace crear estas cosas completamente contingentes en relación a Él. Y eso es lo que nos habla Teófilo de Antioquía, que nos intenta hacer recordar que lo que dice Parménides, que del no ser no puede volver el ser, es completamente cierto. Es decir, siempre existe algo para que exista algo. Y si siempre existe algo, se deduce que ese algo es inmutable y tiene ciertas implicaciones, ¿verdad? Como dice Parménides, tiene una unidad, es continuo, es en cierta manera eterno, y él da unas 5 características más o menos del ser. Y el ser se corresponde literalmente con la figura de Dios. Hasta acá esta breve exposición de lo que es el creatio ex nihilo, que es una palabra en latina que significa la creación desde la nada, pero se puede decir que su origen proviene de la frase del no ser al ser, que sería lo que es para nosotros en español. Ahora sí viene lo chido.